Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer y un gusto formar parte de este foro de 5G Américas, donde vamos a hablar sobre el espectro, en este caso en particular en Venezuela. Mi nombre es Pedro Marín, soy el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, CACETEL, y bueno, voy a tratar de darles una visión bastante global de lo que ha sido el tema de la asignación de frecuencia en Venezuela, y después voy a hacer una, digamos, precisión sobre lo que el estatus de lo cómo está el 5G en Venezuela, muy relacionado con el tema justamente de lo que es el espectro que se ha asignado, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a compartir la presentación con ustedes. Como les dije, vamos a hablar sobre las asignaciones del espectro en Venezuela y cuál es el estatus del 5G en la misma. Para ello, voy a ir a un cuadro que lo he sacado justamente de brecha cero de 5G América, donde está la distribución de espectro que se ha asignado en toda América Latina y el Caribe. Y como verán, aquí el promedio ha sido de alrededor de 544 MHz. Y Venezuela, pues está muy por debajo del promedio. Estamos hablando de 324 MHz. Está apenas por encima de Honduras, Ecuador y Panamá, lo cual, pues, es muy poca la porción de espectro que se ha asignado, que se ha sacado a, a subasta pública en Venezuela. Aquí podemos ver más o menos cómo ha sido esa distribución en Venezuela. Fíjense que en estas bandas, en las bandas de 900 y 800, es donde se ha hecho asignaciones. En 450 y 700 prácticamente no se ha hecho ninguna asignación. Y aquí en la parte fíjense que estamos también de últimos en esta lista, como verán, en 1.72 GHz, en 1.8 GHz, después en 1.9 GHz y en 2.5 GHz. Definitivamente, pues, como verán, estamos muy atrasados en lo que es en la asignación de frecuencia en toda América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de las causas por las cuales esto ha ocurrido, ¿no? Eh, Debo decirles que a partir de 2013, Venezuela sufrió una fuertísima contracción económica. Estamos hablando de que el Producto Interno Bruto de Venezuela se redujo casi en un 80%. Puedo decirles que la economía venezolana rondaba los 13.000 millones de dólares, y en esa fecha pues no llegó ni siquiera a 15.000 millones de dólares. O sea, realmente la economía venezolana se redujo a menos de la cuarta parte de lo que era. Y eso pues obviamente, eso afectó de manera muy importante a todos los sectores de la vida, pero sobre todo también el sector de telecomunicaciones, que es un sector que requiere inversiones muy importantes y que es intensivo en capital. Por otra parte, otra de las razones es que el Estado venezolano estuvo durante varios años, desde 2013 casi como hasta el 2021, regulación de las tarifas de telecomunicaciones. Esa regulación de las tarifas de telecomunicaciones no le permitía a las empresas contar con el flujo de caja suficiente para hacer las inversiones que se requerían, para crecer la plataforma, para invertir en nuevas tecnologías, de manera que básicamente pues, estábamos, estábamos paralizados pues, en esa materia. Aquí hay un punto que no coloqué, pero que también fue importante, que es el tema del vandalismo y el robo de las estaciones. Durante esos años sufrimos muy importantes robos en las estaciones, que producto de la situación económica las empresas no contaban con los recursos para reponer los equipos que se robaron en las mismas. Ya en la actualidad pues eso ya se estaba corrigiendo, ya les puedo decir que ya desde el 2021 aproximadamente fueron flexibilizadas, yo no diría que liberadas, flexibilizadas las tarifas, sobre todo en la parte de telefonía celular y móvil, y eso ha permitido pues que las empresas cuenten con el flujo de caja suficiente para hacer las inversiones, para recuperar esas estaciones que habían sido vandalizadas, incluso para probar nuevas tecnologías, como lo vamos a ver ahora más adelante. Por supuesto que esta contracción económica redundó en una falta de inversión y obsolescencia de la plataforma. Otra cosa que fue muy importante fue la salida de Venezuela de la OEA, lo cual hizo que ya no pudiéramos participar en la CITEL, y por supuesto el aislamiento internacional. De hecho,
Quiero decir que yo agradezco a 5G Américas porque son quienes nos han vuelto a dar foro internacionalmente, porque Venezuela prácticamente no participaba en ninguno de estos foros internacionales. Como digo, no aparecíamos ni siquiera en el mapa. Bueno, en cuanto a las sanciones y el overcomplay, debo decirles que esto es uno de los puntos que más ha afectado toda esta situación, porque aunque las sanciones son solamente para el Estado venezolano, PDVSA, que es la estatal petrolera, y algunos personeros relacionados con el gobierno venezolano, el overcomplaint ha estado funcionando muy fuertemente para todas las empresas del país. El overcomplaint consiste en que cuando queremos tener relación con alguna empresa transnacional, ellas muchas veces se inhiben de querer tener la relación o de hacer negocio con nosotros porque tienen miedo a las sanciones por parte de Estados Unidos. Y por otro lado, el hecho de que la economía venezolana se haya reducido de forma tan importante, pues le resta también interés en invertir de parte de ellos. Entonces, bueno, estos son, digamos, algunos de los puntos. Quiero decirles que el Estado venezolano no saca frecuencias o no hace audiencias públicas para asignación de frecuencias hace más de 10 años. Obviamente, por la situación política y económica del país. Como verán, todos estos puntos que les he mencionado pues son razones de peso para que las empresas se vean en dificultades a la hora de invertir en nuevas tecnologías y, por supuesto, a la hora de entrar en una subasta pública para digamos, contar con parte del espectro que se necesita para las nuevas tecnologías. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la situación actual de 5G en Venezuela, que creo que es bastante mejor de lo que muchos de ustedes probablemente pensarían, porque por todo lo que les acabo de mencionar en la línea anterior. Lo cierto es que en este momento hay espectro libre entre los 3.4 y 3.6 GHz. ¿Okay? Eso está disponible en este mismo instante para cualquier empresa móvil en Venezuela. Pero como les digo, eh, hasta el momento Conatel no ha sacado a subasta pública las frecuencias para la tecnología 5G. Estamos hablando entre los 3.4 y los 6 GHz. Esa frecuencia Conatel no las ha sacado de subasta, aunque el año pasado mencionaron en la última feria del BEN de que eso se iba a hacer este año. Sin embargo, pienso que el tema económico ha afectado mucho esa decisión. Bueno, les puedo contar que Movilnet ha instalado ya 30 radiobases 5G en Caracas, con velocidades probadas en campo, que las hemos probado de alrededor de los 300 megabits por segundo, lo cual es muy buena velocidad, mientras las otras operadoras, pues, cuando están trabajando con el 4G, 4G Plus, pueden llegar a los 15, 20 megahertz. Ellos ya tienen aquí algunas radiobases que están instaladas en Caracas, en prueba en 300 megabits. Digitel ha anunciado que también va a instalar radiobases 5G en los estados Barinas y Nueva Esparta. Conocemos los detalles. Eh, Como verán en las siguientes láminas, les voy a explicar un poco hacia dónde se orienta el 5G en Venezuela. No es hacia la masificación. Por otra parte, Movistar está instalando radiobases 5G también en prueba en Caracas. Tampoco hay información sobre eso. En Venezuela las empresas son bastante reservadas pues, a la hora de dar esta información y nos enteramos es cuando ellos hacen anuncios públicos. De lo contrario, pues nos enteramos es por otras vías que no son la vía formal. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones del 5G en Venezuela? Bueno, que ninguna de las operadoras cuenta con el espectro para su implementación, por lo que acabo de mencionar, Conatel no ha sacado a subasta esa frecuencia, pero es que además, si tienen frecuencia en otras bandas que podrían utilizar eventualmente, se necesitan entre 80 y 100 megahertz corridos en la banda de frecuencia y ninguna de las operadoras en este momento lo tiene. Como vimos en las primeras láminas, la asignación de espectro en los hechos en Venezuela ha sido muy pequeña, ha sido muy limitada. Bueno, ya lo mencioné, no se han sacado oferta pública las bandas entre 6 GHz por segundo. Esto, como les dije, por los temas probablemente económicos que está sufriendo el país. La contracción económica también está limitando la cuantiosa inversión que se requiere para poder masificar el 5G. Es decir, si trabajamos en esas bandas de frecuencia, eh, pues definitivamente probablemente va a haber que multiplicar el número de radiobases que se necesitan para prestar los servicios.
Estoy hablando a nivel de masificación del servicio. Y eso requiere una inversión muy cuantiosa que en este momento no creo que ninguna de las operadoras esté en capacidad de hacer. Por otro lado, otra cosa que es sumamente importante, que el bajo poder adquisitivo de la población está limitando la compra de dispositivos 5G. ¿Y a qué me refiero con esto? El salario mínimo en Venezuela está por los $150 mensuales y los dispositivos que están en la gama 5G más baja, pues no bajan de los $300. Y eso es una limitante importante también para que el usuario tenga acceso a la tecnología. Pero probablemente la más importante de todas ellas es, digamos, la enorme inversión que hace falta para masificar esta tecnología con la que en este momento las empresas no pueden contar. Las conclusiones, pues, son que la masificación del 5G no está planteada en este momento para ninguna de las operadoras y que creo que esto va a llevar algún tiempo porque, como les digo, es un tema financiero y económico. Todas las operadoras están utilizando frecuencias prestadas de pruebas de Conatel. Obviamente, todas estas radiobases que han instalado en Caracas, por ejemplo, en el caso de Movilnet, que debo decirles que, claro, suena que han instalado 30 radiobases, pero eso es un acuerdo que tiene Movilnet con China, con la empresa Huawei. Las otras operadoras pues no tienen este tipo de acuerdos. Por eso es que ellos han logrado pues instalar esas 30 radiobases. Eh, pero bueno, están trabajando en pruebas con frecuencias de prueba prestadas por Conatel. Y creo que la orientación que se le va a dar al 5G en Venezuela en este momento y probablemente a mediano plazo es para la modalidad FWA, o sea, el Fixed Wireless Access, que es Internet fijo de alta velocidad inalámbrico. Y en zonas muy específicas y muy particulares, porque va a ser un servicio que va a ser costoso y que va a estar orientado sobre todo a empresas, corporaciones que realmente lo requieren. Que esa es otra de las cosas importantes. Que probablemente el usuario venezolano en este momento no requiere el 5G. Lo que sí requerimos es que todas las radiobases del país migren por lo menos a 4G o a 4G Plus, que todavía no se ha logrado. Eh, Creo que estamos alrededor de un 60% de las radiobases ya migradas a 4G o 4G Plus, pero todavía nos queda un 40% que hay que migrar, que están todavía en 3G. Ya prácticamente 2G no queda ninguna, pero en 3G todavía quedan bastantes radiobases. Entonces, creo que la etapa previa a pasar a la utilización o a la masificación del 5G es lograr que todas las radiobases de todas las operadoras en el país migren a 4G. Entonces, bueno, con esto finalizo mi presentación. Si quieren hacer contacto con nosotros, pueden entrar en la página de casetel.org.be y ahí pues, podrían contactar. O mi correo electrónico personal, que es pedromarin20@yahoo.com. Muchísimas gracias.